presentar diversas experiencias de investigación, diversos puntos de vista, experiencias prácticas, así como también trabajos de investigación en torno a lo que son las ciencias jurídicas, en este caso aplicadas, ¿no? Aquí está ante ustedes el Aula Jurídica Virtual Siglo XXII, que es uno de nuestros principales canales de difusión. Y aquí les quiero nada más comentar que se encuentra la sesión número 1 y la sesión número 2 de este ciclo de seminarios. Y esta sesión que vamos a tener hoy va a estar aquí en Aula Jurídica Virtual. Y algo que les quiero mostrar, que es muy importante, es que en cada intervención que hay, procuramos que exista una retroalimentación después. Entonces, aquí tenemos la primera sesión de Daniela Saldaña y como pueden ver hay varios comentarios aquí que son retroalimentaciones. Entonces, esto que ven aquí es uno de los mecanismos que tenemos en la red Alliance for Daily Justice para la entrega de certificados. Entonces, aquí hay unas personas que están pendientes de certificados, la vamos a hacer llegar prontamente, pero esa es una de nuestras principales herramientas para asegurar esa escucha activa. Y bueno, el tema que vamos a tener hoy pues un tema que tiene que ver con derecho, con ciencia jurídica, con transdisciplina, con interdisciplina. Y yo nada más quisiera, a manera de introducción, presentarles algunos documentos aquí para que vean que esta materia está en una gran discusión. Aquí tienen un paper que habla de megatendencias y multidisciplina. Tienen aquí otro texto de la editorial Springer que habla de la ciencia jurídica y el enfoque de Kelsen, que es nada más para que lo tengan presente, que hay muchas resistencias incluso a los temas interdisciplinarios desde aspectos teóricos. También aquí tenemos trabajos que hablan de la interdisciplina desde otras perspectivas. Por ejemplo, aquí el cambio climático, una fuente principal, Rolando García. Tenemos algunos textos que hablan sobre, bueno, manuales sobre trabajo transdisciplinario. Tenemos aquí también algunos textos en línea que hablan acerca de equipos y trabajo interdisciplinario, otros de la Universidad de Utrecht. Y bueno, estos son algunos documentos nada más para que tengamos en cuenta que es un tema que se está estudiando, que se está debatiendo, que está teniendo una gran relevancia. Y bueno, el día de hoy Alberto Bustos nos va a hacer algunas precisiones, nos va a presentar algunos argumentos en torno a esta temática para que nosotros aquí pues podamos llevar a cabo esta sesión de seminario de investigación de ciencias jurídicas prácticas. Vamos a darle aquí el uso de la voz para que le hagan una semblanza. Con mucho gusto, maestro. Edgar Alberto Bustos Palomino es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, especialista en Derecho Ambiental por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Estudios Regionales por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Asimismo, cuenta con estudios de licenciatura en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente cursa el doctorado en Estudios Urbanos y Ambientales en el Colegio de México. Posee experiencia laboral como abogado postulante, corporativo y financiero, como asesor en litigio estratégico en materia de amparo en Alianza para la Defensa Ambiental AC, así como en investigación y proyectos legislativos en el Senado de la República, especialmente relacionados con derechos humanos, participación ciudadana, ciudad y patrimonio y estudios ambientales. Pues bienvenido, Alberto. Tienes aquí para compartir pantalla. El micrófono es todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Voy a compartir pantalla para que poder presentarles esta presentación y apoyar un poco la charla que el día de hoy vamos a compartir. ¿Me pueden decir si pueden ver mi cuadro? Sí. Perfecto. Bueno, pues el día de hoy quiero hablarles acerca de una cuestión del mito de la investigación, sobre todo porque ustedes precisamente como un seminario se habrán topado con muchos textos de metodología en los cuales hablan acerca de qué deben de hacer, qué métodos utilizar, cuál va a ser la fuente más importante para obtener las mejores directrices, qué seguir y qué no hacer. Sobre todo porque llega un momento en el que nos topamos con una investigación, ya sea para una tesis, para un proyecto o incluso para cualquier tipo de trabajo en materia de políticas públicas en las cuales etapas como el diagnóstico y las evaluaciones son fundamentales para poder trazar precisamente un adecuado resultado. Sin embargo, aquí es donde nos damos cuenta de que al menos
la transdisciplina, las ciencias jurídicas es considerada todavía como un poco ajena, en virtud de que se ve que a la transdisciplina obedece más quizá a otro tipo de ciencias, incluso dentro de las propias ciencias sociales, pero se ve un poco lejana. La transdisciplina se ve, por ejemplo, más en ciencias biológicas, se ve un poquito más en las ciencias mnemotécnicas, quizá, pero incluso en otras relacionadas con, por ejemplo, con la economía, con las finanzas. Pero al menos en el derecho se ve que su rigidez y las características que tienen no son consideradas como un campo fértil para poder hablar sobre una transdisciplina o una forma de combinar ciertas metodologías, sino que siempre nos vamos con métodos tradicionales como el deductivo, el inductivo, ¿no? De los cuales, como pueden darse cuenta en cualquier biblioteca, la mayor parte de las tesis que históricamente se han construido a lo largo, por lo menos, de los últimos 150 años, hablan acerca de análisis de una manera muy digamos, convencional, en las que utilizamos un silogismo de lo general a lo particular, o bien trazamos a través de la dialéctica hegeliana precisamente una forma de establecer y construir conocimiento. Es muy dado que nosotros nos opemos o busquemos crear una tesis en relación, por ejemplo, vamos a tratar acerca de la constitucionalidad de determinada ley o de determinado acto para verificar precisamente si es posible su aplicación o no en el futuro. Entonces, prácticamente nuestras tesis y nuestras investigaciones se basan en ello. Pero, ¿qué pasa cuando decidimos rebasar esto? Y sobre todo cuando consideramos que el derecho no es solamente una ciencia aislada, sino que realmente convive en un ámbito y en un universo completo de otras disciplinas. Precisamente aquí es donde vamos a hablar acerca de que si el derecho es ciencia o disciplina. Perdón, un favor nada más, si por alguna razón no ven la diapositiva que se cambie, avísenme para igual checar algo, porque luego ya ven que de repente en Zoom llega a pasar esto. Bueno, vamos a hablar acerca del derecho como ciencia o disciplina. Vamos ahora sí que remitirnos un poco a lo que pudieron revisar en su oportunidad en sus clases de introducción al estudio del derecho, reflexionado en otras como sociología jurídica y también en filosofía del derecho sobre qué es derecho, ciencia o disciplina. Ya saben, en la eterna discusión sobre si es una ciencia, si se va a regir a partir de los postulados que el positivismo le dio a mediados del siglo XIX, si realmente podemos considerarla como algunos dicen, junto con la economía, de manera un poco despectiva, las únicas dos ciencias sociales que importan, y obviamente a través de una desafortunada clasificación de que el resto son ciencias decorativas, son netamente no útiles más que para efectos relacionados con el colonialismo. Sin embargo, vamos a hablar acerca de que esta postura ha decidido o ha dejado de ser válida en virtud de que al menos el derecho cada vez se relaciona más con otras para poder tener fundamentos y sobre todo bases para trascender mucho más fuertes de los que existían. En primer lugar, hablamos que el derecho, pues como ciencia, se va a sustentar en un ordenamiento, en la implementación y sistematización para una justa aplicación y es compleja precisamente porque se nutre de opciones metodológicas que pueden ser múltiples que pueden originarse precisamente a partir de aspectos como usted ya lo ha verificado, que van desde la costumbre, que van desde la propias principios generales del derecho, pero también pueden ser excluyentes en virtud de no permitir la inclusión de otras clases de ciencias. Pero también precisamente hablamos de ella como disciplina, precisamente porque la regulación de las personas, instituciones y todo aquello que va derivado, pues vamos a crear precisamente algo que no sabemos qué es, pero que al menos hemos denominado derecho. De tal manera que hablar sobre si es ciencia o es disciplina es impreciso. Pueden alguien ahora sí que ser team ciencia y otro team disciplina. Sin embargo, no vamos a quedar o vamos a tratar de discutir algo que a lo mucho ha generado conflictos. Y sobre todo en cuestión metodológica no vamos a hablar si es ciencia o no es ciencia, si es disciplina o no es disciplina. En particular porque no es lo único que podemos decir que si se trata de ciencia o catalogamos con la ciencia, se va a regir con el resto de las ciencias sociales. No es exacta, no puede establecerse a partir de probanzas y no puede crear un método científico extremadamente rígido como el que existe en otras ciencias como la biología o como las ciencias exactas. Tiene un método no volátil, pero sí cambiante y sobre todo que puede actualizarse dependiendo de lo que vayamos analizando. Y precisamente esa actualización va en el camino de una evolución que se ha dado al menos sistemáticamente en los últimos 60 años, en los cuales ya perdemos esa rigidez, como les había hablado al principio, para empezar a incorporar otra clase de disciplinas para poder entender mejor y darle una dimensionalidad mayor. Básicamente aquí es donde cabe este viejo aforismo en el que habla de que el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Y precisamente a partir del pensamiento y la construcción metodológica es donde le vamos a dar encaminarlas hacia nuevos horizontes. Y ahí, bueno, precisamente vamos a hablar acerca de una división tradicional
que ya habíamos, pues, les he mencionado, al menos en nuestras clases de filosofía del derecho y sobre todo en introducción, habíamos mencionado de cuál es la posición del derecho frente a otras ciencias. Como les decía, estaba esta posición despectiva en el que decía que su vinculación con la economía era fundamental porque eran los pilares para la organización social y por lo tanto eran las dos ciencias que al menos tenían validez y trascendencia dentro del ámbito realmente de la vida social, y el resto de ellas pues eran simplemente estudios considerados secundarios, superfluos, pero que de alguna manera daban cierto matiz a una sociedad bien construida. Obviamente sabemos que no podemos denostar ninguna ciencia porque todas ellas, al menos el día de hoy, nos explican la realidad de manera compleja, difícil y sobre todo integral. De aquí manera que podemos hablar acerca de diferentes ciencias que prácticamente han estado conviviendo con el derecho, al menos desde su reconocimiento como tal. Y hablamos del reconocimiento como ciencia por lo menos desde la década de 1860. Para ello hablamos del derecho, su vinculación con la economía, con la ciencia política, sobre todo al establecer precisamente parámetros de el establecimiento de gobernabilidad, otros esquemas como la gobernanza y sobre todo también de aspectos que van a establecer la organización política y social de determinados estados-nación. Tenemos la psicología, tenemos la historia, que finalmente es como considerada la madre de las ciencias sociales, aunque también de alguna manera sufrió cierta digamos, disminución al tener la misma circunstancia del derecho, tener que cuestionarla sobre sus características como disciplina o ciencia, pero al menos es precisamente la rectora de muchas de las formas en las que el derecho procede. Otra tenemos la antropología y la sociología, que íntimamente como ciencias que explican la realidad de la sociedad, permiten establecer cuál es la validez, cercanía o distribución de las propias ciencias jurídicas. Y finalmente la lingüística, que nos va a hablar acerca de los esquemas adecuados para la creación de leyes, lo que le llamamos la técnica jurídica o la técnica legislativa, particularmente para la redacción de determinados ordenamientos. Este tipo de las ciencias sociales a su vez van a estar relacionadas con otras que están vinculadas con otras ciencias y que pueden considerarse ciertos híbridos, como pueden ser la estadística, la demografía y otras tantas que nos van a dar precisamente un matiz correcto para hablar de que el derecho no sea una ciencia que se pueda regir, administrar de manera separada, sino que realmente tenemos una interacción e intercomunicación fuerte. Y precisamente tomamos como ejemplo el clásico, que es el derecho penal. El derecho penal no solamente se va a encargar de establecer actos y sensaciones que castigan las leyes penales, como dice esa definición de diccionario que toda la vida nos hemos aprendido, al menos desde nuestro primer curso de derecho penal, sino vemos que el derecho penal va más allá de precisamente el establecer penas o medidas de seguridad o de establecer tipos penales. Hablamos de que precisamente para la construcción del derecho penal como tal, pues, no solamente desde un conocimiento codificado, sino a partir precisamente de un análisis que permita crear políticas criminales, tenemos que tener al menos cercanía de que las diferentes ciencias que rigen al derecho penal van a estar cercanas para darle matiz, características, definición y sobre todo una óptima operatividad dentro de la sociedad que nos rige. Para ello, en el derecho penal vamos a contar con aspectos como la filosofía, específicamente la filosofía del derecho, pero también aspectos importantes, al menos de las ciencias biológicas, particularmente de las ciencias médicas, como la psiquiatría, la psicología, precisamente para poder vincular y crear políticas criminales óptimas. También vamos a contar con ella de la medicina forense, que como precisamente es, si trazábamos un diagrama de Bain-Euler, veremos que el derecho penal y la medicina, al menos en la patología, va a tener como una especie de cruce, un cruce muy afortunado precisamente entre ambas disciplinas. También tenemos otras, la criminalística, que nos va a permitir construir precisamente los tipos, las características del delincuente, las características del delinquir, cómo, por qué delinquir y cuál es la razón social. Y obviamente vamos a tener aspectos como también la criminología y la política criminal, que es la que va a determinar precisamente las formas bajo las cuales se debe de establecer, al menos en un estado-nación o en un territorio determinado, eh, las normas que deben de regir, así como las políticas que deben de implementarse para, en primer lugar, no establecer normas que castiguen o normas punitivas, sino prácticamente para poder construir precisamente arquetipos y políticas públicas que favorezcan precisamente el orden social, de las cuales obviamente el derecho penal es parte indispensable en su construcción y naturaleza. Bien, ahora vamos a hablar un poco de lo que nos aqueja. Precisamente cuando estamos nosotros en un seminario de investigación, particularmente vamos a tener como base qué va a ser nuestro tema. Prácticamente para alcanzar ya sea un título de pregrado, por ya cuando estamos en el posgrado nos llama la atención la necesidad de saber de qué vamos a trabajar de tesis y qué es lo que nos va a dar por resultado precisamente una óptima
investigación que obviamente nutra, que tenga todos los elementos posibles y sobre todo, ahora sí que de manera práctica, que mi director de tesis lo considere óptimo y sobre todo que mis lectores no lo consideren diferente. Siempre nos vamos a topar ya de manera práctica de que nuestro director de tesis dice vámonos por este camino, nuestros lectores nos dicen momento, vete por acá y terminamos teniendo un derivadero de cosas en la cabeza. Y más allá precisamente de establecer parámetros o problemas entre diferentes personas que nos buscan aportar y que nuestra cabeza termine convulsionando en virtud de esto, es importante verificar cuáles son las características que la investigación va a tener. Y sobre todo, si estamos hablando de un esquema de una tesis de derecho, tenemos que precisar al menos, o yo les invitaría a evitar construir básicamente una tesis convencional o de un enfoque tradicional. ¿Por qué? Porque como les había dicho, los enfoques tradicionales basan precisamente en hacer un análisis pormenorizado, o como la propia ley es, general, impersonal y abstracto, sobre ciertas características de la misma. Es decir, aplicar si una determinada ley va acorde con la constitucionalidad de la misma, si se relaciona con otras leyes, si va a afectar o va a reducir ciertos parámetros de aplicación. Básicamente las tesis de derecho desafortunadamente tienen como característica que no se sitúan realmente en un aspecto práctico. La realidad queda lejana y prácticamente nos generamos una cantidad de diálogos y debates que desafortunadamente pocas veces tienen que ver con la realidad que estamos analizando. Y precisamente cuando nacen estas nuevas tesis, en alguna manera en aspectos como el derecho tardaron un poco en llegar a diferencia de otras ciencias sociales. Si bien algunas disciplinas como la antropología o sociología tuvieron la realidad presente ya como algo indispensable para poder analizar, la economía y el derecho se tardaron muchísimo tiempo en entrar precisamente en estos aspectos. Y la ciencia política ni se diga, a pesar de que los estudios pragmáticos fueron fuertes para darle las bases de la ciencia política. Sin embargo, el derecho, al buscar tratar ya de resolver realidades menos abstractas y sobre todo más cercanas al tiempo, y a tratar de convivir con otras ciencias, fue con el momento en el que tuvo que empezar a considerar aspectos de la investigación metodológica con características mucho más em, cercanas a otras ciencias sociales. Para ello surgen precisamente dos aspectos importantes que tendremos que analizar al momento de construir ya una tesis que ya deje estas partes, sino tratar de conocer realidades a partir de lo que le llamamos los estudios de caso. Y precisamente los estudios de caso nos van a abrir precisamente una puerta que nos va a vincular incluso con otros aspectos de la vida laboral o del foro en el que al menos quien trabaje particularmente en aspectos como la judicatura o sea abogado postulante se va a topar precisamente al tratar de concebir la legislación o al menos la parte que corresponde a dichos aspectos hacia una realidad propia y poder interpretarla con precisión y con alcances óptimos. Básicamente es aterrizar lo teórico hacia lo práctico, que al menos los abogados creo que en su mayoría podemos hacer de manera general y al menos, por ejemplo, las personas que se encargan de la proyección de sentencias o de la construcción de ciertos acuerdos, pues tienen muy familiarizado precisamente porque analizan la realidad, establecen aspectos fundamentales y sobre todo dan respuestas que buscan establecer todos los elementos para poder dar una resolución óptima de acuerdo con diferentes aspectos. Básicamente, la construcción de una sentencia, estoy seguro que ustedes ya la han visto, prácticamente se nutre de diferentes cuestiones que van más allá de las pruebas. Las pruebas solamente se presentan ahí, pero su análisis resulta indispensable. Y ahí es precisamente de este paralelismo en el que les quiero hablar acerca de cómo se construyen las sentencias y cómo trabajan precisamente, al menos en el aspecto de la judicatura de esos aspectos, también es relevante considerar para una investigación jurídica, más allá de una sentencia, pero particularmente tendiente hacia propiamente estudios que van relacionados quizá con sus tesis de grado, en los que vamos a hablar acerca de inter y transdisciplina. Como les decía, la mayor parte de los estudios de derecho estuvieron vinculados a cuestiones absolutamente abstractas. En el momento en el que tratamos de analizar aspectos que van relacionados con una realidad y que buscan crear estudios de caso para darle mayor funcionalidad y trascendencia a determinada preocupación, orientados precisamente porque el derecho es el sustento indispensable para la construcción de
situaciones que requieren atención como las políticas públicas, el diseño, la construcción, la implementación, el diagnóstico y la evaluación de las mismas, requiere al menos de estudios pormenorizados, pero no pueden ser aislados precisamente si, como lo pueden hacer otros especialistas de otras ciencias sociales, sino requieren establecer al menos como directriz y como marco de acción el marco jurídico que tiene que ser preciso. Y precisamente ahí es donde no debemos dejar o omitir estas circunstancias. Bueno. Sin embargo, aquí tenemos dos aspectos que son y que llaman la atención y que debemos de tomar en cuenta. En primer lugar, la interdisciplinariedad y en segundo, la transdisciplinariedad. Parecen lo mismo, pero no son iguales, precisamente porque cada una tiene especificidades que hay que tomar en cuenta y que resulta indispensable tomar en consideración, sobre todo cuando estamos hablando de que queremos realizar una tesis interdisciplinaria o una tesis transdisciplinaria. La interdisciplina resulta, entre comillas, un poco más fácil. ¿Por qué? Porque la interdisciplina nos habla acerca de combinar varias disciplinas, varios métodos, varios términos, pero no vamos a involucrarnos directamente con el trasfondo de los mismos. Es como si, por ejemplo, yo quisiera hacer una tesis relacionada con política criminal y vamos a tomar algunos términos de la medicina forense y otros tantos de la criminología y de la criminalística, pero no me voy a meter a fondo de ellos. Solamente los voy a tomar prestados y voy a tomar como punto de partida y específicamente ellos para que dentro del propio derecho sean absorbidos. Es decir, no voy a pensarlas en particular, voy a enfocarme en mi estudio, que es establecer una política criminal eh, para la construcción de políticas públicas de seguridad en el estado de Tabasco. Específicamente con esto voy a trazarlo y no voy a memorizar absolutamente nada de otro. ¿Cuál es el problema de eso? Eh, Básicamente lo que estoy generando es una isla, voy a aislar o crear una cuestión básicamente fragmentada. ¿Por qué? Porque voy a poder hablar del derecho, pero si por ejemplo se suscitan algún tipo de cuestiones en las cuales requiero el conocimiento de algo mucho más preciso que permita indicar por qué cierta política de seguridad se trazó de esta manera, no voy a poder resolver y cualquier tipo de justificación que tenga dentro de ella va a ser siempre en el derecho. Y esto va a generar que al menos mi investigación pueda resultar, si no acéfala, al menos un poco... va a adolecer de cierto soporte que le dé continuidad y sobre todo le dé contundencia. Entonces, al menos la interdisciplina es muy socorrida, sobre todo en los estudios de caso, sobre todo cuando se tratan de posgrados o de investigaciones que van a tomar como línea de acción siempre, digamos que la ciencia hegemónica de la cual nos estamos hablando. En el caso, por ejemplo, del derecho es muy común que lo veamos en aspectos como, les había mencionado, el derecho penal, pero también en otros aspectos como el derecho fiscal y el derecho administrativo, en los cuales no se va a perder para nada esta parte. Entonces, básicamente es importante que nos quede claro que al menos la interdisciplina no integra, solamente toma prestados, por llamarlo de una manera, aspectos que van desde métodos, desde conceptos, desde situaciones de análisis, pero no va a meterse a lleno para poder tratarlos o integrarlos. No va a haber una integración, solamente es como una especie de sazón, por decirlo así, metiéndonos en una analogía de la cocina, como si le pusiéramos sal y pimienta a un platillo, en el cual le va a dar cierto sabor, pero no le va a dar consistencia óptima. Este término es mucho más antiguo, al menos la interdisciplina tiene más tiempo, precisamente se origina en el entorno germánico. Hace rato el maestro Oscar les mencionó precisamente de algunos textos, particularmente publicados en Springer y la Universidad de Utrecht, en los cuales hablan precisamente de trans e interdisciplina. Es importante mencionar el surgimiento de ellos porque aquí básicamente lo que hacen es tratar de transitar de una pureza de las ciencias en las que se buscó crear a partir del positivismo del siglo XIX para empezar a dialogar de manera constructiva entre ellas y crear soluciones mucho más óptimas. Entonces, por eso no es gratuito que al menos en este entorno donde las ciencias en su momento tuvieron un arraigo muy fuerte del positivismo, donde se crearon tendencias de análisis y de conocimientos, empezara a haber este tipo de disidencias y que empezaran a crear la combinación de otras disciplinas para poder enriquecer y sobre todo para responder con mayor prontitud y precisión a determinados estudios y conocimientos. No debemos olvidar que al menos el entorno de la Europa germánica o la Europa del norte en particular tuvo esta necesidad precisamente de desafanarse de ese positivismo durante cierta etapa para evitar crear precisamente esos conflictos que el positivismo ya estaba creando, al menos desde para la comprensión de ciertas ciencias y de ciertas realidades. No debemos olvidar que al menos cuando surge la interdisciplina tenemos la antesala, el nazismo y los nacionalsocialismos que buscaban precisamente crear un estándar en las que las ciencias fueran absolutamente puras o que fueran extremadamente rígidas.
Aquí prácticamente como de manera contestataria surge precisamente la transdisciplina, la interdisciplina, como una forma de tratar de enriquecer este conocimiento en oposición a la rigidez que al menos incluso el fascismo pudo tener consigo durante estos periodos. Entonces, por eso es importante considerar este surgimiento, al menos de manera referencial. Ahora, la interdisciplina, como les había dicho, son pinceladas o son aportes que le dan cierta contundencia y solidez, pero no le brindan precisamente una integración. En caso, digamos, contrario, tenemos otro, que es el mito de la denominada transdisciplina o transdisciplinariedad. Aquí este efecto de la transdisciplinariedad surge ya un poco más adelante, surge, si bien tiene sus raíces, al menos durante este periodo, tiene mucho más fuerza y contundencia ya a partir de los años 70 con Jean Piaget, que es, digamos, que el padre de la psicología y entre otros de la pedagogía moderna, que actualmente rige la forma en la que se rigen muchos de los métodos, incluso escolares, que actualmente dan certeza sobre todo a los programas didácticos y a la construcción de metodologías. Precisamente aquí, a diferencia de la interdisciplina, que son, como le decía, pinceladas o un poco de condimentos, aquí lo que buscan es crear una comprensión de conocimientos a partir de una integralidad de los mismos. Ya no vamos a tomar prestados de determinados métodos o determinados conceptos o determinadas metodologías para enriquecer uno propio, sino vamos a crear uno. Y este uno va a tener una dimensión, digamos, a veces inconmensurable, pero que requiere precisamente ordenarse. Es decir, este enfoque holístico va a tratar o va presumiblemente a tratar de abarcar todo, pero precisamente esta inconmensurabilidad requiere organizarse y precisamente a partir de esta gran unidad, la unidad no puede ser solamente una gran masa que vaya ahí gobernándose de manera extravagante, sino que prácticamente lo que tenemos que hacer es ordenarla. Y precisamente aquí es donde la transdisciplina construye y da bienvenida a su mejor amigo, que es el sistema complejo. Los sistemas complejos quizá ya han tenido la oportunidad de revisarlos con anterioridad en sus sesiones, pero precisamente lo que buscan es establecer, en primer lugar, orden, en segundo lugar, precisión y en tercer lugar, certidumbre. ¿Por qué hablo de la certidumbre? Porque precisamente permite que al menos el conocimiento que se trae de diferentes ciencias, que se mezcla y que da origen a una ciencia nueva, si nos metemos un poco a los términos de Vico del siglo XVII, precisamente lo que busca con esta nueva ciencia es crear certeza y dar respuesta plana a las cuestiones que tenemos. Ya no solamente vamos a tener una respuesta desde el derecho, una respuesta desde la economía, una respuesta desde la geografía política. Vamos a tener una respuesta que le dé integralidad y que permita al menos ser absolutamente cerrada. ¿Es complejo como el sistema? Por supuesto que lo es. Sin embargo, esta unidad del conocimiento tiene que construirse pormenorizadamente a través de metodologías óptimas. Hay metodologías que nos hablan de que, bueno, el sistema complejo per se tiene que ser A, B, C, D. Sin embargo, al tratarse de ciencias sociales, precisamente la forma de gobernar un enfoque holístico, el investigador al menos va a tener la necesidad de crear su propia forma en la que lo va a trazar. No podemos crear, al igual que las propias ciencias sociales, un método como la rigidez que lo tienen los métodos de otras ciencias como las ciencias naturales o las ciencias nomotéticas. Tenemos que hablar acerca de aspectos que son importantes, que en primer lugar son apertura, rigor y tolerancia. Apertura y rigor puede ser que suenen un poco contradictorias o pueden sonar que no pueden estar conviviendo como características de la transdisciplina. Sin embargo, existen. En primer lugar, la apertura, porque nos va a permitir diseñar que pueden entrar diferentes conocimientos a enriquecer formas, a construir nuevas formas de interpretar o nuevos conocimientos que permiten explicar algo que a lo mejor una de las ciencias que son introducidas no permiten dar cuenta. Entonces, básicamente vamos a permitir que entren. Obviamente, el hecho de que entren no va solamente a generar que sean aceptadas de manera deliberada para explicar esto, sino que precisamente ahí es donde viene el rigor y la complejidad del sistema, en el que prácticamente se les va a permitir entrar ciertas características de otra ciencia para explicar algo, pero van a tener que mantener ese rigor que va a ser la operatividad del sistema que permita precisamente estructurarlas de manera óptima. No podemos crear ideas o de dar respuesta a ciertas preguntas si prácticamente genera preguntas que al menos contradicen, contravienen o incluso chocan. Precisamente aquí es donde el rigor va a buscar al menos, en primer lugar, sean coincidentes, va a buscar conciliarlas, estructurarlas y sobre todo va a crear precisamente condiciones en las que el método y la manera tienen que construirse de manera óptima, para que no sea un sistema regado así, sino sea un sistema precisamente bien ordenado que precisamente a través de esa rigidez permita construir conclusiones óptimas y al menos
conclusiones que también sean comprobables o al menos analizables de manera fehaciente y que a su vez puedan tener una solidez para que puedan ser refutadas o construidas o den pie incluso a la continuidad de ciertos estudios que le den contundencia, certeza y particularmente continuidad. Y cuando hablamos de tolerancia, precisamente es donde de alguna forma tratamos de desafanarnos también absolutamente del positivismo tradicional. ¿Por qué? Porque vamos no solamente a buscar la rigidez de la ciencia del derecho, la rigidez de la geografía, de la economía, de la antropología o de la sociología. Vamos a tratar de reconocer ciertos criterios, ciertas diferencias y ciertos métodos. Vamos a tolerar la inclusión y vamos a tratar de construir para articular una investigación aspectos dialógicos y aspectos que van a buscar conciliar. Obviamente va a haber ciertas ideas dependiendo del investigador, qué es lo que quiere hacer. Pero particularmente lo que vamos a hacer es tratar de tolerar las ideas, de dialogar con las ideas y no refutarlas de manera directa sin haberlas comprobado antes. Entonces, prácticamente el hecho de que transdisciplina busque crear holísticamente una conjunción, eso no va a significar que va a desprenderse o que va a asumir todo. Básicamente va a tolerar, pero va a buscar la rigidez para que pueda tener un sistema óptimo. Eh, Básicamente, la mirada en conjunto va a crear conexiones y estas conexiones va a permitir al menos que las esferas del conocimiento puedan crearse de mejor manera. Ahora, precisamente el mito de la transdisciplina, más allá de cómo construirla, también va a surgir en qué pasa con las ciencias que se pueden de alguna forma a platicar o dialogar. ¿Realmente pierden esencia y pierden sentido? Aquí es una cuestión que puede generar dudas y que puede propiciar respuestas diversas, pero al menos mi respuesta puede ser no. No precisamente va a destruir los esquemas y las matices que cada ciencia tiene de manera particular, sino que va de alguna forma a dialogar para interpretar, a dialogar para reconstruir y sobre todo para articular. Específicamente, nuevamente traigo a la mesa el tema de políticas públicas, en las cuales finalmente las ciencias del derecho son imprescindibles. Precisamente también llamo a ella la construcción precisamente de los marcos normativos. Precisamente no podemos hablar de la construcción hoy día de la legislación si no conocemos precisamente la necesidad de ciertas disciplinas y no solamente tomar aspectos como en la interdisciplina, en el que, bueno, voy a hablar acerca de una ley ambiental, una ley de cambio climático que cumpla con los aspectos de la Agenda 2030 sin solamente voy a tomar aspectos, por ejemplo, de la biología, aspectos de la climatología y otros aspectos de la geografía física. Y todo lo demás va a ser absolutamente jurídico. No podemos hacer eso precisamente si buscamos crear al menos marcos jurídicos óptimos de vanguardia y sobre todo que permitan establecer realmente una protección plena de los derechos, especialmente si buscamos crear enfoques basados en derechos humanos. Tenemos que precisamente hacer uso no de la inter, sino de la transdisciplina para que al menos el legislador pueda crear y pueda establecer parámetros que permitan conocer, que permitan diseñar y establecer marcos normativos que sean pleno conocimiento de las cosas, las consecuencias y que a su vez sean una base adecuada para la construcción de políticas públicas óptimas que no solamente se queden en un documento muy bonito que se llame Plan Nacional Hídrico, que se llame plan forestal o que sea relacionado con plan relacionado con el cambio climático, lo que sea. Tenemos que establecer al menos una posibilidad de un enfoque holístico que desarrolle un sistema complejo en el cual el marco normativo sea básicamente transversal, pero que obviamente incluya la cantidad de conocimientos a partir precisamente de esta gran complejidad. Con ello, la política pública en unión precisamente de lo que le da base, que es un marco jurídico robusto, va precisamente a evitar cambios vertiginosos como se suceden en cada legislación, de que alguien pone algo y en la siguiente legislación alguien con una iniciativa con mutuo de acuerdo cambia absolutamente la legislación. Entonces prácticamente ya perdemos ciertas tendencias y se colocan normas y ciertos ordenamientos por modas a veces para dar cumplimiento, satisfacción a tratados internacionales que son ratificados por México o precisamente que no permiten crear precisamente esa continuidad. Entonces, a partir precisamente del uso de la transdisciplina en aspectos de estudios como este, pues podemos tener al menos una complejidad mayor y sobre todo un conocimiento mucho más, a veces puede resultar difícil de comprender, pero puede ser incluso mayormente manejable para efectos de esta elaboración. Ahora,
¿Qué pasa en los trabajos de investigación y las tesis? Ahorita ya me fui un poco hacia la planeación para el desarrollo y todo lo demás. Precisamente hablar de la transdisciplina es fundamental cuando estamos hablando de estudios de caso. Cuando, por ejemplo, queremos hablar, como es mi caso, de dos aspectos que, al menos en investigación, digamos, les soy franco, me he partido la cabeza, que es hablar acerca de la relación que va de la gestión del agua, pero por comunidades indígenas, con aspectos como un enfoque que va relacionado con derechos fundamentales como es la autodeterminación, la autonomía, precisamente la defensa del territorio y dentro del territorio del agua, a partir precisamente de un esquema de un sistema basado en usos y costumbres, pero a su vez tengo que basarme en otras cuestiones que van para entender cómo funcionan estos esquemas y tengo que obviamente no solamente utilizar un método o esquemas de la antropología o de la historia, sino que tengo que meterme de lleno y crear al menos un híbrido que pueda ser caminable, manejable y óptimo para poder interpretar cómo es una gestión de agua en un aspecto comunitario en comunidades indígenas. Tengo que mezclar la parte jurídica que se encarga de regular el agua con la parte jurídica que se encarga de establecer los parámetros para el enfoque de derechos humanos, con el enfoque ambiental en manera general, con un enfoque antropológico y con otros enfoques que van relacionados incluso con la geografía humana y con la geografía física, porque estoy hablando de territorio. Y precisamente esta integración no busca construir, al menos en investigación, un Frankenstein, o al menos es lo que yo evito. Que de manera general todo el mundo va a decir esta cosa, cómo se come o cómo se deglute. Básicamente aquí lo importante es trazar precisamente directrices que van a establecer desde una parte de la metodología lo más precisa posible, en el cual voy a utilizar, por ejemplo, métodos cualitativos, cuantitativos o mixtos para poder comprender mejor cómo voy a hacer mi investigación. Pero en esos métodos también voy a tener que involucrar la manera en la que otras ciencias han resuelto ciertos problemas. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una tesis para analizar la gestión de los pueblos indígenas respecto del agua, yo no voy a regir específicamente de métodos jurídicos de analizar la legislación, analizar el sistema normativo de los pueblos que ha salido publicado en determinado lugar y simplemente hacer un análisis sucinto. Tengo que hacer otro tipo de actividades que a lo mejor van relacionadas con otras ciencias. Ahí es donde básicamente el abogado tiene que bajarse y quitarse el traje y ponerse las botas y hacer antropología. Y ahí es donde finalmente no solamente vamos a hablar de una matizada de antropología del derecho que ahora se ha dado por hablar de vamos a hablar y analizar ciertos aspectos sin siquiera bajarse a campo. Y ahí es donde precisamente la tesis de estudio de casos se convierte en un trabajo de campo. Y ahí es donde el abogado se convierte en un antropólogo improvisado, pero al menos empieza a comprender y a dimensionar un poco mejor de la realidad. Y ahí es donde precisamente la transdisciplina de manera práctica empieza a entrar. Y donde aspectos interesantes como la metodología de métodos de la antropología, como son las entrevistas, la observación no participante, la observación participante, permiten hacer un trazado de la realidad mucho más efectivo y me van a arrojar precisamente las respuestas que yo buscaba desde el derecho, pero que no los puedo obtener. Y básicamente voy a trazar esas, voy a reformular esas preguntas que desde el derecho me creé para hacer otras nuevas ya desde un enfoque mucho más estructurado, un enfoque holístico. Y ya con eso voy a poder responder mejor y poder dar forma a algo así. Entonces, precisamente ya la gestión, analizar la gestión del agua de las comunidades indígenas ya no va a quedar desde un aspecto de una descripción de la legislación, que básicamente un día funciona y el otro va a cambiar, particularmente si tenemos en el entendido de que la ley de aguas está en proceso de modificación a la ley de aguas nacionales y la promulgación de la ley general de aguas también está en proceso, a partir precisamente de que la agenda política de la actual administración ha priorizado el agua como área fundamental. Pero al menos si yo considero precisamente este enfoque transdisciplinario, este análisis del agua desde lo jurídico, y si mezclo cuestiones como la antropología, la geografía, la economía, la sociología, voy a tratar de darle una descripción lo más atinada posible. Y obviamente con eso voy a poder responder preguntas y mi trabajo ya no solamente va a quedar para adornar la sala de mi casa, el librero de mis papás o para atender en la biblioteca. Va a permitir que ese conocimiento que estemos trazando va realmente a tener un aporte, más allá de ser a lo mejor una base para algunos cesistas del futuro, va a permitir crear al menos un enfoque diseñado especialmente para poder comprender. Si esta persona ya la hizo, va a poder tomarse de base para analizar y crear políticas públicas relacionadas con una intervención que requiere a lo mejor de otros investigadores para conocer mejor la realidad del agua en las comunidades indígenas. Ahora, aquí es importante ver donde precisamente el mito nuevamente toma esas características como tales.
Una transdisciplina realmente es una, digamos, es una búsqueda de la perfección. Voy a utilizar esta analogía, pero no vamos a alcanzar la perfección, pero sí la perfectibilidad. Básicamente, este sistema complejo al inicio es ingobernable, pero nuestro propio trazado va a tratar de gobernarlo poco a poco. ¿Y por qué les hablo de esta perfectibilidad? Porque afortunada o desafortunadamente, el inicio de nuestra formación inicial es el que va a tener incluso mayor peso respecto de nuestra investigación transdisciplinaria. Si, por ejemplo, nosotros somos geógrafos y realizamos una investigación, por ejemplo, vinculada con la movilidad, por ejemplo, en el transporte público de pasajeros en la ciudad de Villahermosa, prácticamente voy a hablar acerca del espacio, del territorio, voy a hablar un poco de aspectos de la población donde se distribuye y cómo se hace. Yo como abogado, si quiero hacer el mismo análisis transdisciplinario, le voy a dar más peso incluso a la legislación de movilidad en el Estado. Voy a hablar acerca de políticas públicas, cómo se ha trazado a partir de los postulados de la Secretaría de Movilidad y cómo la Secretaría de Movilidad ha aplicado la Ley de Movilidad del Estado de manera efectiva en la construcción de diferentes rutas de transporte. Entonces, precisamente aquí es donde va a tener más peso nuestra disciplina de origen, pero aún así eso no va a quitar que nosotros tengamos ese ejercicio favorable de poder integrarlo. ¿Por qué? Porque de alguna manera, en primer lugar, va a crearnos a nosotros como investigadores con un perfil mucho más robusto y mucho más integrado. En primera y segundo lugar, nos va a permitir dialogar. Y este diálogo no va a hacer que seamos ajenos a otras disciplinas. Desafortunadamente, como abogados, estamos acostumbrados solamente a platicar con abogados, así como los médicos están acostumbrados a hablar con los médicos. Prácticamente utilizamos un argot bastante complejo y a veces chocante, en el que desafortunadamente las conversaciones que son entre abogados, los abogados entre ellos, ahora sí que entre abogados te veas. Sin embargo, el hecho de que nosotros utilicemos para un enfoque de investigación transdisciplinar va a permitir que nuestro trabajo de investigación, llámese tesis, llámese artículo de investigación, llámese propuesta de política pública o el análisis de lo que sea, vamos a poder dialogar abiertamente con otras disciplinas que están involucradas también en determinados fenómenos sociales. Entonces ya nos vamos a quitar a lo mejor esos anteojos de abogados y nos vamos a poner unos anteojos de transdisciplinarios y precisamente vamos a poder platicar. Y sí, va a tener más peso nuestra visión jurídica, pero al menos nuestra visión jurídica ya va a estar más que permeada, va a estar inmersa en una realidad que ya pudimos comprobar a partir de nuestro análisis y de entrarle, llamémosle así, a otras ciencias. Y eso precisamente vamos a hablar de que la transdisciplina se va a hacer muy presente en muchos de los posgrados, pero también sobre todo en el análisis de las nuevas formas de la realidad. Cada vez vemos menos, por ejemplo, los posgrados en maestría en demografía para hablar en estudios de población. ¿En qué se diferencia uno de otro? Que a lo mejor la demografía nos habla netamente de los estudios que van relacionados con la estadística y que obviamente tratan de establecer ciertas tendencias y que es una disciplina mucho más cercana a las ciencias exactas. Y los estudios de población nos van a permitir relacionados con aspectos que van desde la política pública, con aspectos de biología, con aspectos de sociología, de antropología y de derecho. Entonces, precisamente esos estudios que son transdisciplinarios o que buscan la transdisciplinariedad permiten dialogar, permiten construir y nos permiten crear enfoques mucho más integrales y sobre todo nos permitan responder a las dudas que desafortunadamente el derecho durante mucho tiempo ha pretendido responder, pero que no responde completamente. Sus respuestas son adecuadas, no digo que no lo sean, pero son incompletas. Entonces, precisamente para vencer este mito de la transdisciplinaridad es donde los abogados tenemos la obligación de conocer, incluir, pero no solamente nutrir como la interdisciplina nos lo pide, sino tratar de integrarnos y tratar de tener un conocimiento mucho más fuerte. Pues precisamente en el flyer que el maestro Oscar nos apoyó publicando y difundiendo, coloqué precisamente el hombre de Vitruvio. ¿Por qué? Porque el hombre de Vitruvio precisamente busca analizar al hombre de sus diferentes facetas. Precisamente ahí es donde le hablo que el abogado no solamente es una cabeza y es un cuerpo, sino prácticamente se nutre de un conjunto de ideas que van a analizar una realidad mucho más compleja de lo que realmente él percibe, o que al menos a partir de una lectura, de un análisis en el salón de clases, o un análisis en alguna oficina de gobierno, en algún juzgado, en una notaría trata de analizar, sino que realmente es una realidad que sale de los locales de los juzgados para verse inmersa de que resuelve y que trata de organizar un sistema complejísimo, más allá de su propia disciplina. Además,
si bien la transdisciplina no pretende volvernos o remitirnos a tener conocimientos enciclopédicos, como quizá el sabio del Renacimiento que tendió a hacer, lo que busca es tratar de generar conocimientos prácticos. Aquí lo importante no es permearnos de conocimientos y que el abogado se convierta en un todólogo. No vamos a hablar acerca de que va a hablar y voy a tratar de asumir los conocimientos de todos, sino precisamente lo que busca es tratar de dialogar, de construir, de establecer parámetros óptimos y que nos permitan resolver problemas. Y de ahí precisamente nos habla de que una transdisciplina busca entrelazar para resolver conflictos como un todo, pensándolo todo como algo inmenso y algo que finalmente se va a resolver pensando en los diferentes escenarios sin dejar de nada atrás, no solamente creando una respuesta seca o una resolución simplista, sino para el contrario, tener una solución de integralidad. Es importante que cuando hablemos de transdisciplina, hablemos de lo holístico, de lo integral, de lo complejo y de la complejidad particularmente aterrizada hacia la resolución de un universo de ideas. Y de ahí, precisamente, quiero iniciar quizá el momento en el que si ustedes tienen alguna observación que hacer o algún comentario que podamos compartir. Si ustedes consideran en el marco de sus investigaciones y de sus análisis, y obviamente también en el marco de sus trabajos de tesis, si es posible construir y desarrollar un enfoque transdisciplinario para ellos, o cuáles son los retos que ustedes se han regido. A lo mejor la manera más, sobre todo cuando seguimos una ruta mucho más ortodoxa, nos vamos a guiar que a lo mejor lo que nos va a permitir crear una tesis óptima, una investigación, va a ser la interdisciplina y no queremos entrar a la transdisciplina y es absolutamente válido, porque queremos darle un enfoque mayor y buscar la especialización. Aquí es importante mencionar algo que quizá dejé de lado hace rato, pero que quisiera retomar en este momento, que es que durante al menos el siglo XX, ya con bases en el siglo XIX, se buscó la especialización por encima de todo. Finalmente, siempre tratamos de que un abogado integral, pues era bueno, pero pues era mejor tener un penalista, un civilista, un fiscalista, un constitucionalista. Lo mismo que en otras disciplinas de las ciencias, sean sociales o no, que se buscó buscar un enfoque específico. La especialización finalmente fue la base para la construcción de las formas de estudio y las formas de análisis. Sin embargo, precisamente la necesidad de diálogo para conocer respuestas no abarcables a partir de la especialización nos llevó a dar un giro de tuerca, precisamente, y un giro de 180 grados que nos permitiera trazar precisamente la necesidad de buscar el diálogo y a partir de ellos una interdisciplina. Entonces, precisamente a partir de esta pregunta quisiera quizá de manera provocadora hacerles. Si para ustedes y en el marco de sus investigaciones es posible construir y desarrollar un enfoque transdisciplinario. Y bueno, hasta aquí lo que quería comentarles y bueno, agradezco mucho su atención y bueno, quedo ahorita al pendiente y sobre todo ávido de escuchar y de responder lo que fuera necesario para ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto. Pues aquí unos aplausos virtuales. Y bueno, a ver, tenemos varias manos levantadas, pero en lo que están reformulando sus preguntas o comentarios, yo quisiera retomar, no lo olvidamos, sino lo queremos poner aquí al final, lo significativo que es el flyer para esta sesión. Aquí ya Alberto nos dio un recorrido muy interesante y entró con una provocación en el título. Yo le dije a Alberto, dame un título para la ponencia y puso el mito de la transdisciplina. Y ya saben, no faltó uno que otro que habló, oye, ¿cómo va a ser un mito la transdisciplina o algo? Pero de eso se trataba justamente de esa provocación y así como también esa revisión. Porque, como bien Alberto sabe y ustedes también, hoy en día hay muchos fetiches, ¿no? La interdisciplina, la transdisciplina son utilizadas como unas palabras, cliché, e incluso ya hay grupos de investigación transdisciplinario o academia transdisciplinaria, entonces ya se utiliza, pero en el fondo habría que ver si realmente es aplicable y hasta qué grado. Aquí está el flyer, el objetivo, y aquí tenemos la imagen de el hombre de Vitruvio. Alberto, aquí yo en retroalimentación nos mencionó incluso de una época en la cual las ciencias sociales empezó sobre la especialización. Aquí yo les comparto una fuente de Immanuel Barenstein como editor.
que se llama un libro Abrir las ciencias sociales. Es un librito muy pequeño. Y bueno, aquí nada más comparto igual algunos datos del hombre de Vitruvio, obra de Leonardo da Vinci, que es un texto con múltiples interpretaciones de todo tipo. Y bueno, nosotros estamos dando aquí ese matiz que Alberto ha venido dando, desde luego por su formación y por la atención a los problemas que está diagnosticando, analizando. Y algo que quisiera enfatizar, que nos platicaras ahorita un momento después de que aquí hay unas manos levantadas sobre el tema de la evaluación de la política de agua como trabajo de investigación, que tuviste una participación significativa, nos pudieras platicar sobre eso. Y bueno, aquí tenemos algunas fuentes igual para compartirles, ¿no? Porque para la transdisciplina también se requiere saber colaborar. Y es algo que, como bien dijo Alberto, entre abogados te veas, hay algo muy marcado, ¿no? Entonces, hace falta la colaboración, que casi no la hay. Y bueno, aquí dejo una fuente de Adam Cajén, de Colaborar con el Enemigo, que es un libro muy interesante en esta materia. Y yo nada más quisiera también ponerles aquí a la vista algo que puede dar testimonio de lo que Alberto nos ha venido señalando, que es cómo está el tema de las ciencias hoy en día y hasta qué grado hay ese surgimiento de nuevos temas. Y así como bien hablabas del derecho penal y todas las temáticas con todas las disciplinas que tienen influencia, como por ejemplo el derecho penal y puede ser derecho ambiental, derecho civil, etcétera. Aquí tenemos un mapa de la ciencia de un laboratorio en Georgetown que nos habla acerca de un análisis de Web of Science de todos los papers que están estado publicando hasta el año pasado. Y aquí podemos ver una serie de temáticas que son muy interdisciplinarias o transdisciplinarias, como lo queramos ver. Por ejemplo, uno de los temas top que está hoy en día es el tema de los microplásticos, ¿no? La contaminación. Y el tema de los microplásticos, pues, ¿qué disciplinas ven? Pues química, y cierto grado, consumo, economía, sociología, etcétera, etcétera. Entonces, esto nada más es como una retroalimentación del parte del seminario. Y bueno, a ver, entonces, de aquí del chat de Zoom, quienes tienen alguna pregunta, pudieran, levantar la mano y también de aquí del grupo. ¿Quién? Ok, perfecto. A ver. Momento, momento. A ver, vamos a... Soy estudiante de la maestría en Derecho Electoral. Quiero hacer un comentario respecto al tema que disertó sobre la interdisciplinariedad, transdisciplinariedad también. Nosotros, como abogados que nos formamos entre los 80 y 90 del siglo pasado, el texto de cabecera, cuando nos dieron la materia de introducción al estudio del derecho, fue prácticamente la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Al paso del tiempo nos damos cuenta que no hay un conocimiento químicamente puro en el humano. Tienen que estar todas las demás disciplinas, porque al final de cuentas el ser humano es la proyección del ámbito, tanto social, moral, y va teniendo distintas formaciones. En lo particular, yo soy maestro de colegio de bachilleres y doy por lo regular o imparto las clases que tienen que ver con histórico-social o humanidades. Y ahora lo que nos están enseñando a nosotros es que no hay disciplinas como compartimientos estáticos, sino que nos están invitando a impartirlo de manera transversal, lo que llaman la transversalidad del conocimiento. Y esto que usted explica aquí es muy cierto, porque al final de cuentas la formación del profesional tiene que ver con todas las disciplinas que influyen al momento de su formación, no tan solo en la vida cotidiana, sino también en la formación profesional.
Pues bueno, a manera de réplica, agradezco mucho el comentario y tiene toda la razón. Precisamente las ciencias sociales en general, pero específicamente el derecho, digamos que durante muchos años adoleció precisamente de esa forma de trazado, de construcción, en el que se tomaron por separado aspectos como el dinamismo y la transversalidad. Se fijó que al menos muchos de los conceptos que se habían trabajado durante buena parte del siglo XIX y en el siglo XX habían quedado prácticamente inamovibles, estáticos, conocidos como si fueran realidades que no tenían lugar a debate o a consideración, que básicamente los aspectos fundamentales del pilar que nos habla de la teoría pura del derecho de Kelsen y que en su momento, precisamente el libro básico que todos revisamos en algún momento de la vida, el famoso libro de Eduardo García Maínez, y bueno, y un poco el de Villoro Toranzo, que era un poco menos, que era un poco más barroco y menos constructivo que el de García Méndez a mi propio punto de vista, pues precisamente nos hablaban precisamente de la conformación de una ciencia jurídica que existía en el universo de las ciencias sociales, pero que a su vez se regía por precisiones, y esas precisiones tenían que construirse desde el derecho, para el derecho y por el derecho. Afortunadamente, precisamente la necesidad del derecho de adaptarse a nuevos tiempos ya no solamente se construía precisamente como forma aislada, ya no podemos construir, por ejemplo, aspectos a cualquier estudio jurídico o cualquier estudio social, digamos, que trazar el marco jurídico de manera independiente y todo lo demás ya en un más o menos adecuado y una optimización integrada, sino que básicamente el derecho tenía que entremezclarse, construirse y sobre todo empezar a reciclar un poco de esa rigidez para realmente buscar una interconexión óptima. Ahora ya nos vamos, por ejemplo, a análisis, estudios de política pública, por poner este ejemplo, que vean aisladamente este punto, sino que prácticamente ya la parte del marco jurídico está integrada transversalmente con el resto de los aspectos que tienen que analizarse. Y eso al menos nos habla de una evolución de la ciencia del derecho, sí o sí, que se ha dado a partir precisamente de su necesaria incorporación y al menos creo que un poco más por la fuerza que de manera natural hemos tratado de quitar precisamente del pedestal a la ciencia jurídica para realmente ponerla a nivel de todos. De alguna manera, quienes hemos puesto al derecho a la ciencia jurídica hemos sido los propios abogados. Durante mucho tiempo se buscó, es que el derecho está aquí y todas las demás ciencias sociales están por debajo. El hecho de que el derecho baje del pedestal y se mezcle no quiere decir que se pierda, sino que al contrario se enriquece y construye precisamente para dar respuesta a preguntas que el derecho por sí solo no ha podido hacer. Entonces creo que estamos en un momento interesante de la ciencia del derecho porque se está enriqueciendo, se está nutriendo y está creando formas que a lo mejor quizá en un horizonte de 25 a 50 años va a ser prácticamente reconocible. Pero que precisamente en este momento vivimos tiempos interesantes, utilicemos este concepto de Confucio, para hablar precisamente de que este tiempo interesante nos permite establecer ciertas formas de construcción de lo que va a articular esa forma de diálogo, de articulación, de transversalidad y sobre todo de mezcla, pero no difuminación por completo del derecho. Entonces creo que estamos viviendo un tiempo formidable en el cual está viviendo una evolución que es apreciable a todas luces, no solamente desde un análisis creado digamos, en bibliotecas o dentro de estudio particular, sino lo que podemos ver prácticamente en la articulación de un nuevo derecho que sea aplicable y sobre todo que sea cercano, comprensible y sobre todo dialógico con el resto de las ciencias sociales. Perfecto. ¿Alguien más quiere? Sí, ok. A ver, primero aquí. A ver. Muy bien. Muchas gracias, maestro. Una pregunta quizá muy básica, pero la planteo en estos términos. La maestría que estamos llevando nosotros es en Derecho Electoral. Y en el derecho electoral existen tres autoridades. Existen las autoridades desde el punto de vista administrativo, las jurisdiccionales y las penales. Las administrativas organizan elecciones, las jurisdiccionales resuelven las controversias y las penales persiguen, investigan y castigan los delitos electorales. Sobre esa base, la pregunta sería, al abordar una problemática X,
en esa materia, podríamos estar hablando de aspectos transdisciplinares o interdisciplinares en una deseable interconexión entre las tres autoridades. Una deseable interconexión, gracias por su pregunta. Interconexión con las autoridades tendría que ser precisamente transversal. Digamos que el deber ser, digamos, enfoquémonos ahí, sería ese. Precisamente porque al menos la parte administrativa tendría que permear y tendría que conocer con precisión lo que hace la parte jurisdiccional y lo que hace la parte penal. Sin embargo, sabemos que cada uno se rige incluso por legislaciones distintas. Cada uno pretende búsquedas distintas. Entonces, al menos de manera práctica, al menos en materia electoral, todavía estamos en un aspecto en el que la interdisciplina es más hegemónica que una transdisciplina. ¿Y por qué? Precisamente porque al menos para el trazado, por ejemplo, en el tema de lo que usted habla como jurisdiccional, vemos que básicamente para la construcción precisamente del análisis y la toma las creación precisamente de resoluciones, se van a enriquecer al menos de manera muy fragmentaria o digamos, muy tangencial de aspectos que van, por ejemplo, con la antropología y con la sociología, y vinculados sobre todo con la ciencia política, precisamente para poder articular una resolución óptima. Sin embargo, no va a tener realmente una transdisciplinariedad, sino más bien va a ser simplemente toques de ellas para poder diseñarlas. En el aspecto, por ejemplo, administrativo, en el cual precisamente nos vamos a regir de cómo se van a llevar a cabo, se gestan las elecciones, ahí es donde pudiera yo advertir que existe quizá una mezcla un poco mucho más afortunada que puede llegar a la transdisciplinaridad sin llegar a hacerlo todavía, porque ahí estamos teniendo aspectos de la ciencia política precisamente en el tema relacionado con la construcción y articulación de partidos políticos, en el que conocimientos, bueno, en el que, por ejemplo, entre las personas que tratan ese tema en México, pienso en Jean-François Proudhon, que nos habla acerca de cómo para conocer precisamente la construcción de un partido político tenemos que remitirnos a los vestigios antropológicos y arqueológicos para poder articular cómo es que las leyes electorales se construyen el día de hoy. Entonces, básicamente, a partir de este aspecto desarrollado por Proudhon, podemos hablar acerca de que realmente la ciencia política permea en la construcción precisamente de la legislación electoral, permite crear precisamente los mecanismos electorales que dan y que suscitan de manera directa la articulación del ejercicio que son las elecciones, precisamente porque van a articular la manera en la que se va a administrar o que se va a regir los destinos de un país, se van a establecer cuáles son los parámetros de las elecciones, van a establecer características acerca de los sistemas políticos, particularmente de los sistemas democráticos, para poder al menos crear un marco normativo óptimo. Y este marco está precisamente no inspirado, sino realmente está pensado y realmente construido a partir precisamente de ese engarzamiento al menos conocido entre la ciencia política y el derecho. Y a su vez, la ciencia política va a tener un antecedente previo que va a ser, bueno, un antecedente, dejémoslo previo, un antecedente basado precisamente en aspectos de la historia, precisamente de las instituciones políticas. Entonces, prácticamente, al menos en ese aspecto, sí podemos tener una cuestión interesante. Y aterrizando nuevamente la idea, me atrevería a decir que al menos la parte administrativa específicamente sí podemos decir que es transversal, sí es transdisciplinar. La parte jurisdiccional es todavía interdisciplinaria y la parte relacionada con lo penal todavía sigue siendo especializada. Entonces prácticamente no podemos todavía hablar de algo, pero al menos sí podemos construir que al menos cada una de este conjunto de legislaciones tienen características distintas en su construcción, articulación y praxis. Maestro, ¿podría repetirnos nada más el autor que nos comentó? Es que se cortó un poquito la Ah, claro transmisión. que sí. Lo voy a anotar aquí. Es Ya lo Jean-François anoté. Proudhon. Jean-François Proudhon. Muchas gracias. Sí, ok. Otra, Jean-François Proudhon, del Colegio de México, ¿no? Sí, el profesor. Correcto. Genaro, ¿tienes una pregunta, no? Comentario. Sí, ok, prende tu... Muy buenas tardes,
Mi nombre es Gerardo Cruz Martínez, igual estudiante de la maestría en Derecho Electoral. Mi comentario es lo siguiente, este tema de la transversalidad enfocada a la investigación, pues a la apenas lo conozco como tal, pero sin embargo, desde los estudios de licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, conocí un autor, me encanta la teoría constitucional, y tengo a la mano un libro que hace el enfoque desde la ciencia política, sociológica, histórica también para entender la interpretación de las normas jurídicas y la razón de ser desde el punto de vista sociológico, y también cómo entender toda la fenomenología política de un Estado, que esas herramientas te la da la ciencia política. Y muchos de los autores en esta materia, podemos consultar, es eminentemente o estrictamente jurídico el tratamiento. Por ejemplo, aquí en la clase estoy desarrollando el proyecto de investigación aquí con el maestro Oscar sobre el control de la constitucionalidad, sobre reformas a la Constitución. Y una de las preguntas que surge, ¿qué es lo constitucional? ¿Cuál es el parámetro de la constitucionalidad? Y revisamos la literatura, encontramos que se trata de salvaguardar la supremacía de la Constitución. Pero si nos vamos con el enfoque de esta teoría, nos da otro parámetro para decir, no solamente la supremacía, sino otros elementos que contiene la Constitución. Pero para llegar a eso, pues tenemos que recurrir a la ciencia política, la sociología, la historia. Entonces, me parece que sí es importantísimo y debe ser también una condición para la investigación apoyarse de otras disciplinas para poder entender y profundizar en la materia. Es mi comentario. Del libro de Miguel Cobian Andrade. Pues, Buenas noches. pues, Habla José Carlos Mercado. Dice que, bueno, aprovechando la oportunidad, yo quería comentar un tema relacionado a lo que acaba de decir compañero. De cuenta que definiendo el derecho se puede entender en dos dimensiones. Una dimensión puramente técnica y una dimensión viviente. ¿En qué sentido? Que en primer lugar, la dimensión técnica establece los parámetros únicamente procesales de acuerdo a la perspectiva de un Estado. En este caso, ya la dimensión viviente ya parte de lo que es la norma inherente al ser humano. Es ahí donde entran los derechos humanos y las condiciones básicas para que puedan sustentarse. A raíz de esta dimensión, es como bien cuadra con lo que menciona mi compañero, que hay que acudir a otras materias para que puedan establecer los parámetros básicos y que se pueda determinar cuándo se está generando la condición necesaria para poder preservar un derecho. En este caso, ahora sí que el más básico de todos, el derecho al medio ambiente, que es un derecho, en este caso, que se reconoce, porque no se otorga, se reconoce el derecho a un medio ambiente sano que beneficia en todos los demás ámbitos del ser humano. ¿Por qué? Porque al final genera que haya menos contaminación, menos problemas de salud pública, etc. A lo que yo voy es, ¿cómo podemos nosotros determinar en la norma legal si no conocemos cuáles son esos factores que determinan cuándo el medio ambiente es sano? Y es ahí donde nosotros recogemos lo que se encuentra inherente a la dimensión viviente del derecho, de decir, a ver, conforme a lo que realmente se conoce, a las bases científicas, tanto nivel de oxígeno es bueno para el medio ambiente, cuando existe un nivel alto de dióxido de carbono, el medio ambiente es perjudicial para la salud pública. O sea, a lo que yo voy es que de por sí hay que ver al derecho como una herramienta de control social de la realidad multidisciplinaria, porque para poder establecer los estándares
necesita de otra ciencia, porque ¿cómo va a ser un legislador cuando el medio ambiente en cuanto a la respiración, pero en cuanto a la capa de ozono se está afectando o hay mucho nivel de dióxido de carbono? No puede, requiere de otras herramientas. O por ejemplo, para establecer cuándo el aborto es seguro, requiere de la cuestión médica. O sea, lo que yo voy es que bien lo que acaba de comentar el compañero, es necesario entender el derecho como una cuestión que requiere de conocimientos interdisciplinarios para poder así lograr establecer un marco que, conceptual y de diversos factores que permitan darle contenido a la norma, no solamente aplicarlo desde la dimensión técnica. Es cuanto. Ok, gracias, Genaro y José de Carmen. Ahorita vamos con la opinión de Gilberto y de ahí vamos con la retroalimentación con Alberto. ¿Sí? Gracias. Ok, ok, ok. Buena noche. Nada más en el tema que está abordando el maestro Barjao en este momento, habemos quienes tenemos posturas un tanto cuanto inexactas per se por la naturaleza de la construcción y de la formación académica. Hay, nosotros creemos, o en lo particular, que va a seguir en el aire el si es una ciencia o es una disciplina, y hay seguidores de ambas posturas y será el pleito, pero en lo particular me quedo con la disciplina, no porque no sea exacta, sino por la riqueza que per se tiene el derecho como materia, y tiene una riqueza para hacerse de otras fuentes, como lo forense, como lo económico, como lo que estaba marcando el compañero, como con las ciencias naturales. Y pasando al tema, nada más agradecía yo el dato de que la historia es la madre de todas las ciencias. No sé si lo escuché bien, doctor. Ok, y en el tema de la interdisciplinariedad, es tan difícil como la pronunciación. No cualquiera tenemos palabrotas de este tamaño, y podría convertirse en el tema de la investigación en una navaja de dos filos. Actuar en positivo, que para integrar al derecho alguna u otra rama de la ciencia, tanto natural como social, pues se debe tener un verdadero conocimiento para poder alcanzar un elemento específico de cada una de las materias que estás buscando para integrar tu estudio, tu investigación o tu documento. Y eso te llevará a alcanzar un buen material, pero suena y es muy complejo, y a la vez podría ser más cómodo decir, pues, la palabra que comentábamos aquí con mi compañera Elizabeth, que coincidimos con usted, pues un Frankenstein. Y ese Frankenstein, pues a ver qué sale, y como no somos doctos en la materia, pero nos queremos dar las de muy pavoneados, de que vamos a utilizar la interdisciplinariedad y lo vamos a llenar con algo que al final no vamos a saber ni qué estamos construyendo. Entonces, el esnovismo podría caer ahí, y en una ver qué sale, cuando al revés podemos tener que el acopio del conocimiento real y verdadero del derecho nos debe llevar a que es una disciplina, y que sí tendría que ser esa interdisciplinariedad la que lo enriquezca y nos lleve a mejores resultados. Es cuanto. Yo creo que con esos tres comentarios nos vamos, Alberto. Y también hay uno en el chat que es igual de Michelle, este, mm, para que los de la réplica, Alberto. ¿Sí? Claro que sí, gracias. Bueno, pues precisamente, en efecto, creo que desafortunadamente o afortunadamente, es una cuestión variable. El derecho necesita se ha visto, ha habido de cierta necesidad de ser dialógico, como ya lo había mencionado. Estamos en un momento en el que, al menos de manera un tanto, no incipiente, pero sí al menos paulatina, se ha empezado a acercar, por lo menos en los últimos 30 años, a este diálogo con otras ciencias. Sin embargo, todavía tenemos al menos una cuestión en el que precisamente requiere
acercarse más y requiere tener una circunstancia bajo la cual el derecho, pues precisamente se baje de ese pedestal y empecemos a dejar de pensar que precisamente el derecho es la panacea y también es el origen y el destino. No podemos dejar precisamente de establecer, tenemos tanto amor, un amor tan desbordante e inconmensurable hacia nuestra disciplina para considerar que es lo primero y lo único, sino que tenemos que empezar a reconocer la necesidad de construir y articular aspectos tanto de la investigación, pero también aspectos de la solución de problemas a partir precisamente del conocimiento de otras ciencias y de sus aportes hacia el derecho. Ahora, precisamente aquí analizar el derecho en cuanto a sus instituciones, su legislación, todo lo que aporta y lo que construye a partir de ese momento, requiere precisamente de contar con aspectos importantes de ciencias, que unas más que de otras. Precisamente ahí es donde me he mencionado, y creo que también lo mencionó el compañero, la necesidad de construir precisamente un discurso a partir de de la historia del propio de las instituciones jurídicas es fundamental, no solamente como una forma de ser doctos, en cuanto al aprendizaje del cuál es el origen de las cosas, sino prácticamente para crear bases sólidas y que a su vez permitan establecer cuál era la forma en la que se construye y la que se erigen las instituciones a partir del conocimiento de una realidad social, política, jurídica e incluso ambiental que permitió o que dio origen a ciertas características de las instituciones que hoy conocemos. Entonces es importante al menos que se tome en cuenta la existencia de ellas y por eso la historia del derecho es importante, pero al igual también lo es precisamente su articulación con la ciencia política, porque es la que permite definir los parámetros que va a tener para su aplicación en determinado contexto. Ahora, es importante también mencionar que del ejemplo que había mencionado respecto de el derecho al medio ambiente sano, precisamente el derecho al ambiente sano que actualmente tenemos en el artículo cuarto, junto con una gama importante de otros derechos que incluyen el derecho a la vivienda, el derecho al agua y otros, el derecho a la salud, es importante que al menos los conozcamos y veamos que su análisis y su construcción es desde un enfoque netamente antropológico. Es decir, a la articulación y formulación de estos derechos, además de ser un enfoque basado en derechos humanos, porque es un conjunto de derechos humanos los que se establecen ahí, su enfoque siempre es absolutamente antropológico, tanto en su construcción como su interpretación futura. Para hablar acerca y reconocer que es un medio ambiente adecuado, un ambiente sano, pues siempre vamos a tomar la perspectiva del hombre. Sin embargo, aquí precisamente es donde vienen los estudios a partir de primero de la interdisciplina, después de la transdisciplina, nos hablan que la construcción de un medio ambiente adecuado ya no puede ser considerado, al menos en un estudio de evolución, desde un aspecto antropológico, sino incluso desde un aspecto relacionado con la multiespecie. Hay varios estudios, particularmente algunos de ellos me vienen a la mente, eh, quizá Bruno Latour, que nos habla acerca de cómo dejemos un poco la multiespecie para empezar dejamos un poco la parte antropológica para empezar a hablar de la necesidad de una multiespecie y de especificar los derechos que otros como Sartre, si no me equivoco, en Francia también desarrollaron. Precisamente de que ya dejemos de hablar acerca de que unas especies tienen más peso que otras para hablar de una unicidad en cuanto a los derechos. Si bien esto ya es un diálogo un poco más construido en que tiene derecho y que no, al menos es importante mencionar que la ciencia del derecho hoy día está articulada neta y exclusivamente antropológica, porque así fue su origen y al menos hasta este momento es así. Y al menos desde el punto de vista de los estudios ambientales vemos que hay un giro importante que se está empezando a desarrollar todavía de manera un poco lenta para poder articular estos derechos y ya verlos de una manera mucho más integral y mucho más relacionada con otro tipo de especies. Pero obviamente pues estamos hablando ya de una construcción y un discurso que requiere análisis mucho más pormenorizados y aquí precisamente dar un traspaso de a la transdisciplina para poder analizar y construir verdaderamente lo que nos habla y de lo que nos reconoce precisamente un derecho ya multiespecie y un derecho al ambiente, que obviamente ya no solamente va a ser un derecho humano, sino un derecho, llamémoslo universal, no por la sociedad o por la humanidad, sino por la continuidad de las especies que conviven en el enfoque. Entonces es una discusión un poco más, puede ser acalorada, pero puede ser compleja, pero creo que desde ahí también es importante mencionarlo. Ahora, precisamente coinciden de alguna manera en que sí, la construcción al menos de la relación que existe con las ciencias sociales, en primer lugar hace que el derecho sea
más que una ciencia per se, como había mencionado, también coincido un poco que se trata más bien de una disciplina. ¿Por qué? Porque al menos si nos vamos desde un concepto de la ciencia, vamos a relacionar que la ciencia siempre va a tener rigidez, aun y cuando el método de las ciencias sociales, como les decía, sea flexible y se vaya construyendo dependiendo de las necesidades. Sin embargo, precisamente el calificarlo como disciplina no degrada al derecho, sino al contrario, lo hace más dinámico, lo hace más óptimo precisamente para poder tener relación con otras disciplinas también de las propias llamadas ciencias sociales. Pero bueno, también jugar precisamente con esta doble categoría o esta doble forma de analizarlo también resulta útil. Y más allá de construir un debate bizantino, pues nos permite al menos ver al derecho como algo rígido, como algo flexible y algo que puede finalmente construir y que puede convivir con otras para articular y organizar precisamente a la sociedad, que es el objetivo último que tiene la misma. Ahora, precisamente para evitar caer con un Frankenstein, precisamente que busque ser snob, y que de alguna manera no sea manejable, como les había mencionado, porque lo inconmensurable de la transdisciplina a veces impide que sea manejable adecuadamente, porque digamos que el enfoque holístico puede ser muy difícil si no tenemos una complejidad en la forma en que estructuramos metodológicamente lo que buscamos analizar. Al menos sí es importante, como les había mencionado, recapitular que siempre tengamos un hilo conductor en nuestras investigaciones. Esto no la hace precisamente interdisciplinaria, sino al menos tendiente a la transdisciplinariedad. Es decir, no solamente voy a agarrar para acá y para acá y para acá ciertos aspectos de otras ciencias, sino voy a tratar de integrar los conocimientos de las otras al derecho. Obviamente a lo mejor no voy a tener los conocimientos de geografía porque no soy geógrafo para analizar ciertos aspectos del territorio. No voy a tener aspectos de urbanismo para hablar acerca de movilidades. Y tampoco voy a tener aspectos de demografía para poder hablar acerca de políticas de población, pero al menos sí puedo construir una transdisciplina que se va a enriquecer a partir de mi acercamiento e integración de las otras ciencias, pero a través de un hilo conductor que siempre va a ser el derecho. Sin embargo, aquí lo que buscamos no es que necesariamente sea hegemónico el derecho, sino hacer que el derecho sí sea el hilo conductor, pero a la vez reconozca que se ha nutrido de otras para construir precisamente este sistema complejo. Realmente la transdisciplina no es fácil. Los ejercicios son difíciles de articular. No podemos decir que alguien tiene la panacea para articular transdisciplina, porque siempre la transdisciplina, por eso ahí viene la parte del mito, porque no podemos articularla de manera óptima, integrada, porque sería una cuestión inconmensurable que no tendría será difícilmente manejable. No dejemos al menos de lado que siempre va a tener un peso mayor nuestra disciplina de origen, y esa disciplina de origen es la que nos va a crear ese hilo conductor y esa parte dialógica y dinámica que va a permitir integrar a las otras disciplinas sin perdernos demasiado en esta cuestión. Entonces, sí, como les hablaba, es perfectible, pero no es perfecto precisamente alcanzar la transdisciplina. Y de alguna forma, creo que como un buen ejercicio, al menos para el desarrollo de una investigación, al menos es preferible en este momento quizá nutrirnos de ciertos métodos y crear interdisciplina. Pero en el dicho de que nuestro objetivo puede llegar a ser articular para crear finalmente un estudio transdisciplinario, que sería un objetivo final. No dejemos de lado que ese puede ser nuestro objetivo, aunque para bien o como forma de salida, para quizás salirnos del confort de hablar específicamente del aspecto jurídico en todos los aspectos, podemos empezar con un ejercicio interdisciplinario en pos de alcanzar una transdisciplinariedad ya posteriormente. Muchas gracias, Alberto. Estamos ya con un poco de tiempo encima. Entonces, sobre esta réplica, creo que José Carmen levantó la mano y alguien más. Les pido que nada más sean breves en el caso, para que podamos ir dando las conclusiones. Sí, José del Carmen, adelante. Sí, maestro, en conclusión, bueno, yo para poder cumplir mi participación, mire, lo que pasa es que yo estoy trabajando en un tema que se llama la teoría unificada del derecho. Haz de cuenta que yo trato de unificar o crear un concepto que unifique las tres corrientes del derecho. En este caso, la sociológica, la naturalista y la positivista. A lo que yo voy es que el problema deriva justamente que no se ha logrado establecer un parámetro conceptual de lo que es el derecho. Haga de cuenta que yo en la tesina estoy trabajando que el derecho al final tiene que ser concebido como un método sistemático de control social de la realidad, la cual se divide en dos dimensiones. Era lo que yo mencionaba, las dos dimensiones. Porque haga de cuenta que la dimensión técnica incorpora al final un método de control, pero que atiende al poder o al poder político o fáctico que se encuentre en ese momento.
y hay otra dimensión, que es una dimensión inherente que toma la realidad, porque partimos de lo que es el ser y el deber ser. El individuo, cuando conoce lo que sucede en su realidad, o las cuestiones comúnmente se dan sin intervención de ella, empieza a tener un parámetro inicial, y que a través de poder alcanzar ese orden de la realidad empieza a reconocer lo inherente al ser humano y todo lo que le rodea en la realidad. Y es ahí donde empieza a construir lo que realmente empieza incluso a tomar control, como sucedió en la reforma constitucional del 2011 en México, que ya no dejamos que solamente sea un órgano constitucional que establezca cuáles son las normas que forman parte de la Constitución, sino que ya hay un reconocimiento internacional y que forma parte de todo lo que es el bloque de constitucionalidad, y que eso ha permitido que en la actualidad los criterios actuales jurídicos ya no solamente se tomen de la parte positivista, sino que ya empieza a haber una cuestión tanto sociológica como naturalista. Y es ahí donde yo parto de esa cuestión, que al final, yo desde mi punto de vista, sí es una ciencia metódica, sistemática, que requiere forzosamente, como todas las áreas del conocimiento humano, entrelazarse para poder obtener la materia de la realidad, porque al final el derecho es un método de control sistemático, pero para poder tener, como bien mencionaba, esa parte de determinar lo que realmente es correcto para los datos necesarios. Por ejemplo, en este caso, en materia económica, la ley de competencia económica, ¿de qué nació? Del conocimiento de cómo se daba la competencia económica cuando había monopolios. Y ahí cuando el legislador requería conocimientos técnicos o científicos del área económica, del área administrativa, para entender cómo funcionaba ese fenómeno y adecuarlos en la norma. O sea, al final siempre ha estado inmerso que el derecho necesita como ciencia tener el auxilio de otros conocimientos para sistematizarlo y volver un método. ¿Es cuánto? Ok, a ver, vamos a, como estamos en el tiempo y aquí José de Carmen dio varias, bueno, comentaste varias cuestiones que tienen que ver con posturas epistémicas del derecho. Alberto, vamos a empezar a dar las conclusiones ahorita, la relatoría final. No sin antes, yo nada más quisiera proyectar aquí, porque de verdad que de que pudiéramos estar horas aquí, este documento, muy importante, que tiene muy buena metodología, pero aquí pudiéramos revisar sobre todo este marco teórico aquí, los enfoque de sistemas complejos, enfoque de seguridad humana, enfoque del derecho al agua. Es muy interesante que siempre en toda sesión tengamos un marco teórico robusto que nos pueda ser útil, y ya en retroalimentación aquí yo pongo nada más algunos textos de sistemas complejos que están en Open Access, para que lo pudieran consultar. Y te voy a pedir, Alberto, que empieces a armar tus conclusiones, no sin antes, a ver, vamos a hacer aquí está. Aquí vamos a colgar el video en Aula Jurídica Virtual. Entonces, lo que sigue después en este seminario es que de las reflexiones que tengamos hoy, vamos a subir el video y vamos a poner una reflexión acerca de los objetivos y las preguntas que hay en el flyer. Vamos a plasmar un comentario, así como en las otras sesiones, y en lo subsecuente, el comentario les va a permitir, desde luego, acceder a la constancia de participación que ya se están elaborando, no se desesperen, pero también va a ser la oportunidad perfecta para que Alberto nos pudiera, en dado caso, retroalimentar en los tiempos que tengas, Alberto, en algún comentario que veas tú que hay alguna cuestión interrogante o algo que quisieras aportar, e incluso entre los mismos compañeros que se comenten aquí pueda haber una retroalimentación. ¿Qué es válido? Es válido hacer una relatoría, una experiencia, un punto de vista, colgar una fuente, colgar un libro, una liga, colgar una pregunta detonadora. Entonces, este espacio de YouTube nos permite hacer básicamente lo que se llama polidialogicidad. Entonces, aprovechen y hagan suyo el canal de YouTube. En el chat del Zoom, desgraciadamente, se van perdiendo los chats. En Facebook se van perdiendo las conversaciones, las transmisiones en vivo, pero en YouTube
tenemos la ventaja de que el comentario queda ahí. Y en tanto el video siga ahí, que nunca se va a bajar, pues ahí va a seguir el comentario. Pueden dejar incluso su correo, pueden dejar algún contacto, porque si a lo mejor ustedes están trabajando un tema, por ejemplo, vamos a suponer tema de agua, a lo mejor hay otras personas, así como Alberto, que trabajen temas de agua y puedan hacer una investigación o puedan retroalimentarse. Entonces, esta es la dinámica que seguimos aquí en el seminario. Entonces, a ver, nada más aquí está. Vuelvo a proyectar el flyer. Y con el flyer, y las entidades que nos están arropando, que es el posgrado en Derecho de la UNAM, la máxima casa de estudio, así como la Red Alliance for Delay Justice, yo te pediría, Alberto, que aquí con la proyección del flyer que estoy haciendo, nos pudieras dar tus conclusiones y reflexiones y recomendaciones finales en torno a la sesión que tuvimos hoy. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, en primer lugar, gracias a todos, cada uno de ustedes por participar en esta sesión. Y bueno, epistemológicamente tenemos que considerar que construir precisamente una investigación resulta complejo, en primer lugar, por el hecho de que en primer lugar tenemos que basar qué método usar. Tenemos que identificar si ya se ha hablado o no de ello a partir del llamado estado del arte. Tenemos que ver qué queremos saber, hacer preguntas de investigación y una pregunta general para saber hacia dónde queremos llegar. Y sobre todo a partir de ahí, verificar qué elementos tenemos y sobre cuáles podemos contar. Precisamente las investigaciones como esta última que nos habló José del Carmen, pues resultan complejas porque tenemos que incluso articular nuestro pensamiento y básicamente tratar de construir una homologación de una forma en la cual se interprete las diferentes corrientes de derecho en una sola, resulta titánico, pero obviamente pues precisamente la forma en la cual se pueda dialogar con otras disciplinas o ciencias, digámoslo en ciencias o disciplinas para evitar caer nuevamente en debates, pues nos permite precisamente tener incluso aterrizajes que el propio derecho a simple vista o a contrario no nos puede dar. Precisamente, quizá el análisis de una filosofía más relacionada con la filosofía política pudiera dar esas respuestas, a lo mejor a esta cuestión que la teoría pura del derecho no te puede dar para poder responder y homologar un criterio. Entonces, precisamente ahí es donde nace la necesidad de poder construir una investigación que sea, en primer lugar, dialógica, no solamente con el derecho para el derecho y por el derecho, sino dialógica en primer lugar con otras ciencias que también se pregunten cosas semejantes o que de alguna manera busquen resolver los mismos problemas. No podemos dejar que el derecho sea específicamente la única que resuelva las cosas. Resuelve problemas, permite construir, permite establecer y obviamente también es el articulador de las instituciones en nuestro país rigen. Sin embargo, no es la única manera en la cual se puede dar una óptima construcción y resolución de problemas. A las investigaciones y en la elaboración de todo tipo de instrumentos que van desde un marco jurídico óptimo y la aplicación de políticas públicas, es importante precisamente establecer un diálogo con otras disciplinas que nos permitan responder preguntas que el derecho no resuelve a simple luz. En el documento que hace un momento el maestro Oscar les proyectó respecto de la evaluación de política pública, en el cual tuve la oportunidad de participar, especialmente el año pasado, pues precisamente lo que se buscó no es crear una respuesta desde el derecho, precisamente porque el objetivo era una evaluación lo más holísticamente posible que fuera, viable y obviamente que permitiera responder problemas específicamente del agua potable. En primer lugar, tuvimos que realizar una validación y una disgregación del derecho humano al agua en derecho humano al agua potable per se y el derecho al saneamiento que va aparejado y que es indivisible. Sin embargo, no podemos especificar solamente que había una cobertura plena y que el marco normativo era óptimo, que la Ley de Aguas Nacionales estaba en perfecta armonía con la Constitución de la Ciudad de México, a su vez con la Constitución Política de la República y también con la Ley de Aguas para la Ciudad de México. No podemos hablar de que todo el marco normativo era óptimo y que todo era maravilloso, sino prácticamente para armar una evaluación integral lo que se buscó es crear aspectos que iban, aspectos de la población, aspectos de la construcción de las AGEP, de las llamadas áreas geográficas, específicamente por colonia y por demarcación para finalmente aterrizar cuáles eran las necesidades de cada una. Se requirió tener un enfoque que incluyera lo antropológico, lo sociológico, lo político, lo jurídico y aspectos también de otras ciencias que van desde lo biológico para evaluar la calidad del agua, aspectos relacionados con lo químico, con la parte bioquímica y a su vez con una cuestión relacionada con
precisamente aspectos sociales que involucran precisamente el denominado bienestar y desarrollo social. Entonces, precisamente la creación de este marco, o al menos una cuestión referencial como el marco jurídico, tuvo que estar permeado por todas este trasfondo y esta transdisciplinariedad. Este documento tiene, a diferencia de otras evaluaciones que se habían realizado para administraciones anteriores, precisamente la búsqueda de este enfoque holístico. Anteriormente, las evaluaciones que se habían realizado para administraciones anteriores se enfocaban específicamente en cuestiones netamente sociales, dejando lo jurídico detrás. Entonces digo, qué bueno que tenemos un acceso, que tenemos un sistema de aguas tiene la cobertura completa, que se cubre necesidades en tales demarcaciones, que falta en esta, pero de alguna forma se encontraba acéfalo al no contemplar la parte jurídica. Aquí, como se podrá ver, si yo les invito a que lo puedan checar, está en la página de Evalúa de la Ciudad de México. Es un buen ejercicio precisamente para revisar aspectos que rigen con integralidad lo que un servicio público anteriormente llamado que era el agua, en la Ciudad de México, una ciudad tan compleja como México, pues establece cómo se rige, pero también nos habla de los derechos a los que se tiene prácticamente derecho, valga la redundancia, también nos habla acerca de la necesidad de institucionalizar ciertas cuestiones para un abastecimiento óptimo, tenemos que hablar sobre ciertas características físico-químicas que debe tener su cobertura y que la distribución sea óptima. Básicamente, el hecho de la evaluación de una política pública requiere atender a varios de estos agentes. ¿Por qué? Porque la evaluación de esta política pública, a su vez, nos va a permitir generar, en primer lugar, un nuevo diagnóstico y con este nuevo diagnóstico para poder propiciar precisamente que la integralidad del servicio cumpla los parámetros desde el enfoque del derecho humano al agua y desde el enfoque de una cobertura que da a su vez cobertura a otros derechos, como pueden ser el derecho a la vivienda, el derecho al medio ambiente sano, que ya se había hablado, el derecho a la salud y otros tantos. Entonces, precisamente al realizar una evaluación como estos en la articulación de las políticas públicas, no debemos dejar de lado precisamente la necesidad de esta interdisciplina que trasciende o que se busca buscar una transdisciplina. Al trazar precisamente un hilo conductor que puede ser desde el derecho, desde la antropología o desde la ciencia que ustedes consideren, es importante siempre basar y tratar de mezclar, o no mezclar de manera desordenada, sino articularlas óptimamente. Eh, Aquí ya nada más para terminar, yo les comento y nuevamente les reitero que la búsqueda de la transdisciplina es algo básicamente difícil. No puede ser algo que se resuelva a partir de sentarse nada más unos minutos a analizar ciertas preguntas de investigación y decir, bueno, voy a hablar sobre el agua, la gestión del agua, voy a meter aspectos sociológicos y voy a meter aspectos geográficos y aspectos de ingeniería civil relacionado con la ingeniería hidráulica para la articulación de la infraestructura que va a nutrir a partir de ciertas tuberías a la ciudad de Villahermosa, a la Ciudad de México, a la ciudad de Jalapa, a cualquier otra. Sino prácticamente lo que busquemos es crear un enfoque que del que conozcamos mejor, que nos permita responder problemas, pero también entrar, no tener miedo a entrar precisamente a consultar otras ciencias que nos dan respuestas, que nos permiten incluso fortalecer las propias que desde el derecho tenemos. Y con esa construcción precisamente vamos a articular una investigación, no a prueba de balas, pero al menos sí trascendente y sí sobre todo válida para nuestros enfoques. Y no solamente para dar respuesta a nuestras inquietudes como investigadores en un posgrado, sino que realmente tenga una función social, que es el objetivo de la investigación, que tengamos precisamente este sustento como algo básico para poder dar pie y dar pauta a que nuevas investigaciones se hagan y respondan problemas. Recordemos que los abogados no solamente estamos ahí para dirimir conflictos o para la búsqueda de alcanzar ciertos ideales que diseña incluso o que nos preguntan desde nuestros primeros días en la facultad, sino que buscan de alguna forma resolver problemas y articular el deber ser, que es el bien común. Entonces busquemos precisamente que una investigación social, a partir desde el derecho como directriz de la misma, contemple la interdisciplina, se nutra de la interdisciplina, pero vaya encaminada a trazar la transdisciplina como objetivo final. Siempre podemos cambiar, siempre podemos generar modificaciones óptimas y nos van a dar al menos la oportunidad de dialogar y de conocer un poco más y de tener una perspectiva menos cuadrada y sobre todo ser un poco más dialógicos con otra ciencia que en buena medida a los abogados nos hace falta, especialmente cuando se trata de la discusión de los grandes problemas nacionales. Y
más allá de esta escala a los grandes problemas que incluso en los pequeños reductos de nuestra sociedad rigen y que requieren ser resueltos próximamente. Bueno, pues muchas gracias a Oscar, muchas gracias a ustedes, queridos integrantes del seminario, y bueno, les deseo mucho éxito en sus investigaciones y en todas sus actividades relacionadas precisamente con esta búsqueda de respuestas y de unos estudios precisamente colaborativos con la sociedad y con ustedes mismos. Gracias. Pues muchas gracias a ti. Gracias, Alberto. Pues aquí estamos en presencia de uno de los tantos colaboraciones académicas de Alberto. Es investigación jurídica aplicada. Pudimos ver antes el equipo y aquí finalizamos con Alberto. Un reconocimiento muy grande a tu labor, un reconocimiento muy grande a toda esta investigación, a este aporte que estás haciendo. Es muy significativo. Es muy significativo de que haya, ya no hablemos de abogados, sino hablemos personas que quieran generar un aporte. No necesariamente hay que buscar el hilo negro, sino atreverse a hacer eso que otros no hacen, atreverse así como hizo Leonardo da Vinci. Aquí por eso la imagen del flyer. Si hacemos una búsqueda de la vida y obra de Leonardo da Vinci, vamos a encontrar que hay una persona que tiene múltiples disciplinas, que era arquitecto, pintor, botánico, médico, y se dedicó a muchas cosas y por eso muchas de las cuestiones que tenemos hoy en día de él son precisamente estudios que integraron diversos enfoques, diversas formas de pensar, y así como la evaluación de la política del agua, que tiene muchas cosas muy interesantes y muchos enfoques, así hubieron otras obras desde esa época que ya empezaron a revisar un tema. Y por ejemplo, Leonardo da Vinci no solamente se dedicó en las pinturas, no solamente plasmó algo hermoso, sino también plasmaba matemáticas, plasmaba una visión social del tiempo, plasmaba una cuestión geográfica, demográfica, antropológica, etcétera, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas en el Zoom. Reiteramos las gracias a la doctora Marisol Anglés Hernández, que es la coordinadora del programa de posgrado en Derecho, que nos ha dado las facilidades para realizar este ciclo de seminarios. También al maestro Ulises Chávez Vélez, que es director de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, por tener aquí el espacio para la sesión en físico. Y pues desde luego, pues Alberto, pues muchas gracias. Y bueno, quedarás con tu aporte ahí en el YouTube, Aula Jurídica Virtual, ya tienes varios aportes ahí. Entonces, ahí la invitación es para que todas y todos ustedes estén con su comentario. Y bueno, muchas gracias. Vamos a nada más hacer una fotografía al final, los que quieran participar en la foto, y y para tener ahí, ¿sí? Listo, ya quedamos. Dejamos de grabar.